¿verdad? Una vez más son los mandamientos, pero hoy el Señor quiere decirnos algo por medio de un relato, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, una lección que el Señor hoy nos quiere dar a nuestra vida. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra a su vida? Gloria a Dios, por eso estamos aquí, ¿verdad? Nos hemos dado el tiempo para estar aquí, para congregarnos y escuchar lo que el Señor tiene a través de su palabra. Y uno cuando abre el corazón nunca se va vacío, porque esa palabra llena nuestra vida. Es como si volviéramos a cargar pilas para nuestra vida cotidiana. Y esa palabra nos va a hacer cada día que nosotros caminemos conforme es la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, palabras claves, dice el Señor, si escuchas, a ver, diga conmigo, escucha. Y dile que tienes a un lado, pon atención y escucha. No te duermas. Si alguien ya se está durmiendo, ya sabe. Si realmente escuchas al Señor y luego todavía nos pone esta palabra, ¿verdad? Y yo lo veo como un reto. Y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Leyendo un pasaje que a mí la verdad me sorprendió mucho, y es en Jeremías 35. Ahorita lo voy a comenzar a leer, pero este pasaje de verdad trae mucho significado, o podríamos encontrar muchos temas importantes para nuestra vida. Entre ellos, yo considero que esta lectura nos puede hablar sobre los valores. Esta lectura nos puede hablar a nosotros como padres, enseñando buenos principios a nuestros hijos. Esta lectura que vamos a leer también puede darnos a entender la lealtad que tenemos hacia nuestro Dios. Los principios que son inamovibles, esos principios que Dios nos da a cada uno a través de su palabra. Aleluya. También puede darnos esta palabra en un sentido de hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Ay, nos quedamos callados, ¿verdad? También puede darnos esta palabra a usos y costumbres de los pueblos, y también puedo encontrar que puede ser para tema de fidelidad, la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo, y también la fidelidad que nosotros tengamos hacia Dios. Amén. Y bueno, esta lectura, ¿verdad? Esta lectura es maravillosa porque podemos ver en ellos parámetros y conductas, actitudes, ¿verdad? De una sociedad que a través del tiempo ha arraigado en su vida, para que yo le llamaría y me atrevería a decirle que estos valores que ellos han aprendido, los han tomado, ¿verdad?, para su vida, y estos valores que ellos han aprendido los han transmitido de generación en generación, dándoles como resultado una vida recta delante del Señor, dándoles como resultado una vida en comunión con Dios, dándoles como resultado teniendo una sociedad mejor en aquellos tiempos. Amén. Y vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? ¿Qué les dije? Jeremías 35. Lo voy a comenzar leyendo en esta nueva traducción, y dice así: Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joacim, hijo de Josías, era rey de Judá.
Ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores, ofréceles, ¿qué les tenía que ofrecer? Algo de vino. ¿Cuántos conocen el vino? El 3 dice: así que fui a ver a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Jabasinías, y a todos sus hermanos e hijos, que representan a todas las familias de los recabitas. Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo, encima de la habitación de Maaseías, hijo de Salún, el portero del templo. 5. Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército de Babilonia y del ejército de Aram. Así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esta razón estamos aquí. 12. Entonces el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ve y dile al pueblo de Judá y de Jerusalén: vengan y aprendan una lección. Diga conmigo: vengan y aprendan una lección. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Y sigue diciendo: vengan y aprendan una lección de cómo obedecerme. Los recabitas no beben vino hasta el día de hoy porque su antepasado Jonadab les dijo que no, pero yo les hablé a ustedes una y otra vez y se negaron a obedecerme. 15. Vez tras vez les envié profetas que decían: apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que yo viva en paz aquí en la tierra para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no querían escucharme ni obedecerme. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han obedecido a su antepasado en todo, pero ustedes se rehusaron ¿a qué? A escucharme. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: dado que ustedes se niegan a escuchar o a responder cuando llamo, enviaré sobre Judá y Jerusalén todos los desastres con que los amenacé. Entonces Jeremías se dirigió a los recabitas y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: ustedes han obedecido
a su antepasado Jonadab en todos los aspectos y han seguido todas sus instrucciones. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrán descendientes que me sirvan. Gloria a Dios. Hasta ahí termina. ¿Cuántos damos una ofrenda de palmas a esta palabra? Yo lo veo para mi vida, no sé usted, pero el Señor hoy nos dice: vengan y aprendan una lección. Hoy estamos aprendiendo una lección muy importante, ¿no es así? Y nuevamente hace referencia el Señor a su obediencia, ¿verdad? Hemos escuchado mensajes donde el Señor siempre está, ¿verdad?, hablando a su pueblo, está atento a su pueblo, hablándole, ¿verdad?, de la manera que deben de vivir, de la obediencia que deben de tener, del que solo deben de adorar a un solo Dios, que solo deben de consagrarse a un solo Dios, ¿verdad?, al Padre. Y el Señor, ¿verdad?, yo puedo ver aquí cómo el Señor a través de este mensaje nos hace una demanda, ¿verdad? Nos hace una demanda de lo que Él ve, ¿verdad? De lo que Él está viendo en su pueblo. Y le dice a su pueblo: vengan y aprendan una lección a cómo obedecerme. ¿Cuántos quieren aprender esa lección? Ya estamos aprendiendo esa lección. Y podemos observar en este pequeño pasaje, ¿verdad?, cómo Dios habla a través de la historia de otros o de otros pueblos. Y Dios, ¿verdad?, busca la manera de acercarse a su pueblo, de que ellos entiendan lo que es correcto y que entendamos de alguna manera que Dios nos ama y a pesar de todo puede mostrar misericordia si nosotros nos arrepentimos y obedecemos sus ordenanzas y sus decretos. Amén. Viéndonos, ¿quién era, verdad, Jonadab? En Segunda de Reyes, ¿verdad?, aparece un pequeño pasaje donde relata algo de Jonadab. Jonadab, ¿verdad?, leíamos al principio. ¿Quién era Jonadab? Era el hijo ¿de quién? De Recab. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice o no relata quién era Recab, ¿verdad? Pero el Señor está tomando como ejemplo a los recabitas. Los recabitas no pertenecían a los pueblos conformado, ¿verdad?, por el pueblo consagrado al Señor, el pueblo santo. Los recabitas era otra, ¿verdad?, otra línea distinta, pero Dios los vio y a partir de verlos, a partir de ver ese pequeño pueblo, Dios lo tomó como ejemplo para el suyo, para el pueblo del Señor. Gloria a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 10, 15 dice esto: cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, quien venía a su encuentro. Después de saludarse con Jehú, le dijo: ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Es decir, Jehú se encontró con el hijo de Recab, Jonadab, y le pregunta: Jonadab, ¿tú eres tan leal como yo soy contigo? Y Recab contesta: sí, lo soy, contesta Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estrechemos la mano.
Y dice que Jonadab le dio la mano y Jehú le ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Es decir, Jehú invita a Recab, ¿verdad? Perdón, ¿cómo se llama? Jonadab, perdón, a Jonadab, hijo de Recab. Invita a Jonadab y di: ven, vas a ver cómo yo soy leal al Señor. Verás conmigo qué tan dedicado yo soy al Señor. Y dice la palabra que Jonadab acompañó a Jehú. ¿Y qué sucedió? Más adelante usted puede ir leyendo, esto lo vemos en Segunda de Reyes. Jehú estaba destinado, Dios lo había puesto como rey y lo había ungido para que él, ¿verdad?, hiciera una limpieza total en su pueblo. En aquellos tiempos estaba muy en boga el rendirle culto a Baal, e incluso dice que había un templo dedicado con imágenes de Baal. Entonces, ¿qué hizo Jehú y Jonadab? Pues ellos, dice que limpiaron la ciudad, dice que destrozaron, demolieron y quemaron todo el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público. ¿Usted puede imaginarse eso? Wow, me sorprende. Jonadab viene de Recab, ¿verdad? Y Recab significa el que viene en el carro. Gloria a Dios. El que sube al carro. También puede traducirse como el jinete que lleva el carro, ¿verdad? Entonces, estos dos hombres, ¿verdad?, que Dios les demandó o los comisionó, ¿verdad?, era que tenían que destruir todo eso que no era honorable. Dentro del pueblo del Señor había un templo dedicado a Baal, el cual destruyeron estos hombres de Dios, y eso dice que se convirtió ¿en qué? En un baño público. Gloria a Dios, eso es lo que dice la palabra. Me llama mucho la atención un pequeño, gloria a Dios, una pequeña, ¿cómo se podría decirse? Enseñanza o este pequeño pensamiento que decía un sabio, decía: saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. ¿Ok? Y me ponía a pensar, ok, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad del Señor? Siempre está en su palabra. Sabemos cuál es la voluntad del Señor. Y termina este pensamiento: pero cumplir la voluntad del Señor es el mayor logro. ¿No es así? Todos sabemos los mandamientos del Señor. Todos de alguna manera tenemos presentes alguno de sus mandamientos. Pero el mayor reto de cada uno de nosotros es cumplir la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pasamos a la historia de los hijos de Recab, los recabitas, ¿verdad? Jeremías 35. ¿Qué aprendemos con los recabitas? Número 1, la obediencia. Diga conmigo: obediencia. ¿Cuántos son obedientes? Obediencia. Obedecieron la palabra de su padre Jonadab, hijo de Recab. Una obediencia plena. Tuvieron por firme el mandamiento ¿de quién? De su padre. Es decir, que esa obediencia que tuvieron los recabitas lo consideraron como actual. ¿Cuántos consideran la palabra actual? Para muchos no es actual.
para muchos les parece anticuada y que no funciona en este tiempo, porque allá afuera se está creando otros valores, otras cosas, y creen ellos que lo que ellos piensan o las ideas que ellos tienen les van a hacer vivir bien, pero están equivocados. Esta palabra que Dios nos da es el mejor consejo y es actual, hermano. Podemos considerarla actual. Aleluya. Para que, aunque quizás otros pueblos, ¿verdad?, no lo hacían, este pueblo, gloria a Dios, los recabitas lo consideraban actual. Para otros, ¿verdad?, a lo mejor dirían, pues sí, pero no tienen establecido un lugar para vivir, ¿verdad? Porque su padre, Recab, ¿verdad?, les dijo que ellos no estuvieran en un solo lugar, que vivieran una vida quizás de nómada, estar en diferentes lugares y que no sembraran, ¿verdad?, en ese mismo lugar. Entonces ellos, ¿verdad?, tuvieron por vigente esos mandamientos de su padre. Aleluya. Lo que tuvieron por vigente y necesario, ¿verdad?, ellos lo recibieron como la instrucción. Y no solo eso, abrazaron ese mandamiento, obedecieron ese mandamiento. Y si usted recuerda lo que leíamos, Recab, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Nunca beban, ¿qué? Vino. Nunca beban vino ninguno de ustedes, ni sus esposas, ni sus hijos. Este era uno de los mandamientos que su padre les había enseñado por mucho tiempo, y lo iban pasando de generación a generación. Gloria a Dios. ¿Qué instrucción? Te hago reflexionar, ¿qué instrucción tenemos? ¿O qué consejo hemos recibido de nuestros padres que sea vigente en tu vida? Gloria a Dios. Que la instrucción del Padre, de nuestro Padre, sea en obediencia. Que su instrucción en obediencia sea para nosotros, hermano, un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Que cada uno de estos valores, de lo que Dios nos está enseñando en su palabra, sea una instrucción en obediencia para nosotros. Es decir, que sea un estilo de vida. El Señor demanda en su palabra y nos dice que seamos firmes, que tomemos en consideración cada uno de estos valores y principios que el Señor nos enseña a través de ella. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice en su palabra estos mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es un mandamiento del Señor. Honrar a mi padre y a mi madre para que mis días sean prolongados. Y no solo para que sean prolongados, dice su palabra, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿No es así? Esta palabra tiene que comenzar a hoy. Si tú no vienes de una familia, ¿verdad?, de un padre, gloria a Dios, que tenga algunos consejos útiles para tu vida. ¿Sí me están entendiendo? Es decir, puede ser que tú no vengas de una familia, ¿verdad?, como los hijos de Recab, que ellos tenían un padre que les enseñaba el bien. Y quizás nosotros tengamos descendencia, ¿verdad?, vengamos de una familia totalmente destrozada, o una familia que quizás tengan por mal hacer es que desobedecer o no respetar a sus padres, ¿verdad? Pero
tener vigente estos mandamientos nos van a hacer para bien en nuestra vida. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En Efesios 6 dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Y muchos dicen: ay, no, el Antiguo Testamento lo dice, ahora ya estamos en otros tiempos. No, mi hermano, porque tanto en Éxodo como en Efesios está el mismo mandamiento vigente. Y este mismo mandamiento tiene que estar vigente en nuestro estilo de vida. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y sigue diciendo: padres, no hagan enojar a sus hijos. A ver, primero, ¿cuántos hijos obedecen a sus padres? ¿Y cuántos padres hacen enojar a sus hijos? Ya me voltearon a ver. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Es decir, esta palabra tiene que estar impregnada en nuestra vida para que nuestros descendientes, ¿verdad?, vivan en esa obediencia. ¿Cuántos quieren obedecer a la palabra? Todos queremos, pero hacerlo, amén. Estos mandamientos siguen siendo vigentes para nosotros, que tiene que ir de generación en generación. Es decir, esta palabra nos habla el Señor a nosotros como padres, amén, y nos habla como hijos también en la obediencia. Dios estaba disgustado con su pueblo porque no era obediente y tomó como ejemplo a los recabitas porque ellos tenían esos valores que los identificaban y eran diferentes. Y quizás Dios estaba avergonzado, ¿verdad?, de su pueblo, porque era un pueblo que era fácil, ¿verdad?, de irse por otras costumbres, por otras debilidades que Dios no las aprobaba. Gloria a Dios. Entonces, estos mandamientos siguen siendo vigentes porque también dice la palabra en Deuteronomio 6:4, ya lo leíamos, lo compartíamos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria a Dios. Y Jesús contestó más adelante: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Wow, si nosotros aprendemos este mandamiento, mi hermano, amar al Señor, la obediencia va a ser fácil para nosotros. Si nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir con esta palabra, nuestra fuerza, nuestro entendimiento nunca va a estar tambaleando, ¿verdad? Siempre vamos a tener en escucha lo que Dios dice en nuestra vida. Gloria a Dios. La obediencia, diga conmigo: la obediencia. Ama, dice el Señor, con todo tu corazón. Y el que ama, mi hermano, da lo mejor para el Señor.
Y el que ama no se le hace difícil venir a la iglesia. El que ama de verdad está atento a lo que el Señor siempre dice, y está atento y está escuchando y está con todos sus sentidos poniendo atención. Es más, el que ama apaga su teléfono y no me importa quién me esté marcando, me esté llamando. Yo amo al Señor, yo quiero estar con mi Padre, yo quiero estar aquí desde temprano, yo quiero escucharle. El que ama al Señor, ¿verdad? Es algo importante, es un mandamiento. Por eso dice, la primer virtud de los recabitas es la obediencia. La obediencia. Pero si nosotros no obedecemos a Dios, ¿cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan? El segundo es igual de importante: ama a tu prójimo. Y nosotros a veces hacemos distinción de personas, o a veces no, ¿verdad? No tenemos los mismos pensamientos y eso nos molesta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un mandamiento que nunca se vence, que sigue siendo vigente a nuestros tiempos. Amén. Gloria a Dios. El Señor le decía: obedézcanme, apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz. Es decir, para nuestra actualidad quizás no es rendir a culto, es decir, deja de estar pegado a otra cosa, o deja de estar poniendo atención a otras cosas que no sea yo, el Señor tu Dios. Eso es lo que yo entiendo a través de su palabra. Apártense de su conducta perversa y comiencen a hacer lo que es correcto. Dejen de rendir culto a otros dioses para que vivan en paz aquí en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Amén. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Si ustedes claman, en su casa y en su hogar va a haber un recabita con buenos principios y valores que se van a estar dando de generación en generación. Dice el Señor que cuando los hijos de Israel clamaron, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara. Cuando tú clamas, Dios te está levantando a ti. Dios te está levantando a ti para que tú y tu casa sirvan al Señor. Pero no muchos quieren tomar esa responsabilidad. Gloria a Dios. Estamos entendiendo la palabra. Primera de Samuel 12:10 dice: y clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Es decir, el pueblo estaba en constante, ¿verdad? En constante conexión con Dios de: perdóname, Señor, líbrame, ¿no? Yo tengo estas consecuencias a raíz de mi pecado. Yo estoy sufriendo las consecuencias. Yo merezco esto, pero ahora líbrame, Señor, y ahora te serviremos. A mí me llama mucho la atención esto porque dice, o sea, el Señor siempre está hablando y les está previniendo, les está dando instrucciones para no caer, pero el pueblo cae, ¿verdad? Y nuevamente como si vinieran con el Señor con esa cara agachada, con esa con esa vergüenza, y dice: Señor, por favor, nuevamente líbrame de mis enemigos y ahora sí te serviremos. ¿A cuánto les suena esto?
que muchas veces servimos al Señor solo por un tiempo, o solo buscamos al Señor por un tiempo, pero después nos apartamos. No significa que vayan a otros baales, ¿verdad? Pero sí vamos a otras cosas y nos apartamos y nos dejamos de congregar, o nos deslindamos de la lectura, nos deslindamos de la oración. No, ya no hay una vida espiritual, y entonces vienen los enemigos, viene la enfermedad, vienen las cosas que quizás no podemos solucionar, viene el hambre, viene cosas, ¿verdad?, que nosotros mismos hemos provocado, porque ahora estamos viviendo por la gracia. Antes el Señor daba conforme eran sus actitudes, pero ahora vivimos en la gracia por la misericordia. Pero eso no significa que me voy a alejar del Señor y nuevamente me voy a acercar con mi cara de vergüenza, ¿verdad? Que muchos lo hacemos. Esperemos en el Señor, y yo siempre he dicho que estemos a tiempo de arrepentirnos, que estemos a tiempo de volvernos a consagrar al Señor para nunca más apartarnos de Él. Si estamos en obediencia, yo créeme, hermano, que el Señor nos va a dar esa fuerza para servirle, amarlo plenamente. Otra cosa es saber los mandamientos, porque cada uno de nosotros lo sabemos, pero otra cosa, el reto más grande de cada uno de nosotros es cumplir. ¿No es así, mi amado hermano? La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Qué preciosa palabra. Y esta palabra es para todos aquellos que quieren cambiar su generación. Es decir, que yo no quiero repetir los patrones que mi padre me ha dado, o las instrucciones, o todos aquellos consejos o ejemplos que me dio, ¿verdad? Yo no quiero repetir eso. Yo tomo esta palabra para poder decir que ahora estoy en Cristo, que soy una nueva criatura, y que todas aquellas cosas viejas pasaron, todas aquellas cosas que me hicieron daño en su momento, que no me sirvieron para nada, ahora estoy siendo consciente y son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos siendo nuevos cuando llegamos en Cristo. Por ejemplo, yo venía de un padre alcohólico y de una madre histérica todo el tiempo. Cuando yo tenía alrededor de 12 años, yo recuerdo que cada 8 días nos reuníamos con la familia de mi padre y hacíamos un círculo, ¿verdad?, donde todos bebían, todos se emborrachaban. Esto es un claro ejemplo de lo que mi padre me estaba enseñando, de lo que era una familia donde se embriagaban, donde terminábamos en discusiones, donde terminábamos con pleitos y distinciones, donde no terminábamos bien, porque aparte de borrachos, ¿verdad?, siempre había problemas con la esposa. Y a veces nosotros estábamos abandonados porque no había qué comer, pero sí había para la bebida, ¿verdad? Es como muy incongruente, pero bueno, esto que yo les comparto es un claro ejemplo de que yo pueda volver a repetir lo que mi padre me enseñó. Recuerdo muy bien que cuando mi padre se sentaba con su cerveza, con su bebida, yo me sentaba al lado de él porque yo me sentía bien. Era mi padre, yo lo amo, yo lo amaba. Y cuando estaba yo a su lado, él se servía su bebida y me lo daba a mí para que yo lo bebiera. Y yo, con tal de agradar a mi papá, escuche, con tal de agradar a mi papá, yo lo hacía. Yo comencé a beber a temprana edad. Y mi papá me veía y tenía tanto orgullo de mí, me decía: esta es mi hija. Imagínense cuántos casos no hay así, que padres, ¿verdad?, que padres instruyen con su ejemplo, padres instruyen con estos
con estas cosas que no son valiosas, porque valores, ¿verdad? Valores viene de la palabra valor, de lo que tú le das valor. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre no es un valor. Claro que sí. Entonces, para mí esto era muy valioso. No tanto la cerveza, sino que mi papá me reconociera como una hija, que estuviera orgulloso de mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta historia, este relato me impacta, porque los recabitas tenían presente un mandamiento que sus antepasados habían dejado para su bien. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos no olvidaron las instrucciones. Ellos no olvidaron, ¿verdad? Había un patriarcado sano. Había un patriarcado que amaba a Dios, que aunque no pertenecían al pueblo del Señor, ellos amaban a Dios y no andaban errantes, sin dirección, sin límites y sin protección, porque ellos sabían la línea que seguir. Ellos sabían por dónde irse. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren comenzar o hemos comenzado una vida nueva en Cristo Jesús? Gloria a Dios. El primer punto que aprendemos de los recabitas es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. La obediencia. Mientras sean valores que ayuden a mi persona. Pero si yo obedezco a mi padre, que es un borracho, ya no funciona, mi hermano. Amén. Número 2, no olvidaron su historia. Honraron el legado de sus antepasados. Gloria a Dios. Éxodo 26 dice: muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nueva Versión Internacional dice: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro amor por 1000 generaciones. Otra versión dice: y que hago misericordia en millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tu legado, mi hermano, tu legado va a estar guardado por el Señor de generación en generación, porque Él va a mostrar misericordia. ¿Cuántos quieren la misericordia del Padre? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Estaba escuchando una palabra de un pastor y me impresionaba mucho, que decía que también nosotros como iglesia tenemos un legado y debemos de honrar ese legado, pero también debemos de conocer el legado, conocer de dónde y de quién vengo, honrar lo que es bueno, no lo que es malo. Amén. Debemos de recordar nuestra historia. Pero este pastor hacía un énfasis o una atención importante, que incluso nuestro legado comienza, ¿verdad?, cuando somos en Cristo, cuando comenzamos a ver nuestros principios o nuestro primer caminar en la congregación. Conocer cuando comenzamos a congregarnos. ¿En dónde comenzamos, verdad, a escuchar la palabra del Señor? ¿De qué congregación yo vengo? Aleluya. ¿Qué historia, verdad, hemos hecho o hemos trazado a lo largo del tiempo, verdad? Porque yo sé que muchos no comenzamos desde cero en esta iglesia, sino que la mayor parte de nosotros venimos de otra iglesia. ¿Y cuántos honran a esos pastores que les compartieron esa palabra desde un inicio? Quizás muchos, ¿verdad?, de los jóvenes que están aquí estaban pequeñitos.
Y decía este pastor que debemos de honrar ese legado de los que hemos recibido la palabra del Señor, de nuestros primeros pastores que nos enseñaron las sagradas escrituras. Porque la palabra del Señor dice en Hebreos 13:7, acuérdate de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Y piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Cuántos se acuerdan de sus líderes? Yo tuve un líder antes de llegar aquí. Y tuve un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención en esta palabra es pensar en lo bueno que ha resultado mi vida con todo eso que yo he aprendido. Pero muchas de las veces traemos rencillas, corajes o cosas que nos hicieron allá en otra iglesia, frustraciones, y no podemos recordar lo bueno que ese siervo nos enseñó, sino que recordamos lo malo. Acuérdense de sus líderes que les enseñaron la palabra y piensen en todo lo bueno. Por ejemplo, cuando nosotros nos congregábamos en otra iglesia, el pastor, cuando alguien obedecía, le daba sus buenos cinturonazos. ¿Cuántos quieren sus buenos cinturonazos aquí? Eso me enseñó mi pastor, yo lo puedo hacer aquí. En obediencia ustedes tendrían que ponerse para que el pastor, ¿quién quieren? Aquí hay dos pastores, ¿verdad? ¿Quién quieren que les dé sus buenos? En obediencia, ¿verdad? Pero hay cosas que quizás nosotros ya siendo más maduros, ¿cuántos son maduros espiritualmente? Híjoles, los pongo en evidencia, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo uno va madurando, tiene que ir madurando, no puede quedarse en estado vegetativo, Si hay alguien aquí que se molesta y que se va de la iglesia y que está en modo vegetativo, no ha comprendido la palabra. Amén. Y ese ejemplo que mi pastor me dejó, ¿verdad? Hay cosas muy buenas que debo de resaltar. Hay cosas muy buenas que fueron parte de mi formación. Ese es mi legado. Es lo que yo he aprendido. Así como los recabitas tenían presente, ¿verdad?, su legado. Nosotros como hijos del Señor también tenemos un legado, que quizás vengamos de otra iglesia, pero hay cosas buenas que hemos aprendido de ellos. Acuérdense de sus líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Y yo puedo decir que ese líder que me instruyó en mis primeros pasos fue una pieza clave en lo que ahora soy, que todavía me falta mucho, pero le doy gracias al Señor por su palabra en su momento. Yo era joven, era muy joven, era súper joven, pero eso me ayudó de alguna manera a no cometer errores, a no repetir errores. ¿Cuántos glorifican a Dios por su palabra? ¿Y cuántos se acuerdan de sus líderes que les enseñaron las primeras instrucciones de la palabra? Aleluya. Nosotros somos una generación que no tiene que empezar de cero. Ya hay algo detrás. Agarremos lo que suma, lo que aporta para nuestra nueva generación. Esto hablando para los padres. Y si no están tus padres, joven, tú puedes comenzar desde cero y ser ese líder, ese recabita que tiene el bien para su siguiente. Porque cada uno de nosotros, usted voltee, cada uno de nosotros forma una generación. Tenemos a nuestros hijos. Si tenemos 10 hijos, ese hijo se multiplica por otros 10 y así se va creciendo, ¿verdad? Si tengo 2 hijos, mis 2 generaciones van avanzando y de esos 2 mi hijo tiene otros 2 y así se va corriendo hasta que son generación tras generación.
Y no sabemos qué generación somos nosotros, ¿verdad? En este tiempo, de quién venimos. O si usted tiene descendencia judía, o si es de descendencia española, italiana, ¿de qué le gusta? ¿Verdad? Pero tenemos un legado. Gloria a Dios. Comenzar de nuevo nos corresponde a nosotros. Hay algo que ya se comenzó, pero eso no te determina tu historia. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo la palabra? Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. Y último punto es la lealtad. Diga conmigo la lealtad. Esta fue una lealtad aprobadísima, mi hermano. Una lealtad que fue recompensada por Dios. Yo te digo, ten un corazón leal como el de Jonadab, los hijos de Recab. El Señor encuentra en ese pequeño pueblo un pueblo leal en obediencia, en primer lugar. En segundo lugar, honraron su legado y no olvidaron su historia. Y en tercer lugar, su lealtad era inamovible, probada y aprobada, la cual tuvo una recompensa del Señor. Gloria a Dios. Amén. Tuvo su recompensa, y eso lo vemos al finalizar esta historia o este relato, ¿verdad? Que ellos cumplieron la voluntad del Señor y el Señor los recompensó. Gloria a Dios. Salmos 16, 8 dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí. Perdón. A ver, vamos, Salmos 16, 8. Perdón, hermanos. Ya vamos a terminar. Aquí dices: bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. El Señor está de mi lado, continuamente está de mi lado, porque está a mi diestra, dice en otra versión, y permaneceré firme. Di conmigo, permaneceré firme. Firmeza habla de lealtad. Lealtad. No sé si recuerdan, hace tiempo les compartí una palabra donde había un líder, se levantó y les dice a su pueblo: se me fue la palabra, decidan a quién servirán. Decidan a quién servirán. Los confrontaba con ello. Decidan, ¿no? Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Esa era una lealtad. Otro pasaje decía: vamos a obligar a este pueblo a serle fiel al Señor, y los que no le sean fiel al Señor serán ejecutados. Gloria a Dios. Eso habla de una lealtad. O los obligamos, mi amado hermano, con cinturonazos a serle leal al Señor, fiel al Señor, obedientes al Señor, o usted tiene la voluntad de servirle en obediencia y serle leal al Señor. Que sus instrucciones, mi hermano, lo que hemos aprendido hoy, sea para nosotros un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Un estilo de vida.
El Señor demanda de nosotros que tengamos por fiel o actual sus mandamientos y sus principios. Sus mandamientos y sus principios no han pasado de moda. Los principios de Dios nunca pasarán de moda. Aunque todos o aunque allá afuera se burlen. Ay, porque eres un anticuado. Aunque te digan eso no tiene valor, para nosotros esta palabra en obediencia tiene un valor importante y le da sentido a nuestra vida. Es el manual de instrucciones que el Creador nos ha dado. Esto nos va a permitir caminar sabiamente. Nos va a permitir andar en medio de aguas turbulentas en este mundo y no nos ahogaremos, como dice su palabra. ¿Qué pide del Señor? Obediencia. Obediencia. Y compartía esto que es muy fuerte. Jóvenes, ya voy a terminar. Jóvenes en obediencia. Jóvenes que no tengan una pareja en yugo desigual. Que no tengan sexo antes del matrimonio, que no piensen en el aborto como una opción. Obediencia de casarnos y ser fiel hasta el fin y tener matrimonios de pacto. Este es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos dar y tener presente en obediencia. Tener estas instrucciones, enseñárselas a mis hijos para que a ellos les vaya bien. ¿Estamos entendiendo la palabra? Esto es aterrizado un poco a nuestra actualidad. La obediencia nos va a traer beneficios. Amén. La palabra del Señor nos habla y nos dice: no se amolden al mundo actual, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Lo que nosotros hagamos en obediencia y que lo que enseñemos a nuestros hijos, eso va a determinar el rumbo de su vida. Gloria a Dios. Quiero terminar y pongámonos de pie en esta mañana. ¿Hemos aprendido una lección? El Señor le decía a su pueblo: vengan y aprendan esta lección de los recabitas. Y hoy esta palabra es para nosotros. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente, el Señor te pondrá por encima. Aquí dice: de todas las naciones de la tierra. No sé a dónde el Señor te vaya a llevar o dónde vayas a estar, o dónde vayas a estar colocado. Esto es simbólico, pero yo creo que si nosotros vivimos en obediencia, que el Señor esté contento y se agrade de nosotros, el Señor siempre va a mostrar su mano de amor y misericordia sobre nosotros. Es difícil la obediencia, porque dice la palabra: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Amén. Santiago 1:22. Deuteronomio 5:33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten la larga vida en la tierra que van a poseer. Sigan por el camino. Si tú has escuchado este mensaje, tú has venido al Señor y has aprendido como dice su palabra. Hemos aprendido una buena lección en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Porque al final, Señor, tú tienes una recompensa para todos aquellos que te aman y que te buscan.
Aleluya. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: Jonadab, hijo de Recab, siempre tendrán descendientes que me sirvan. Oh, aleluya. Hoy esta palabra es para nosotros. Siempre habrán hijos que sirvan al Dios poderoso. Estos mandamientos no han pasado de moda.